Hola y bienvenida a este canal de historias reales que tocan el alma. Hoy te traigo una historia que te va a emocionar desde el primer segundo, la de Camila, una joven estudiante que, sin saberlo, cambió su vida para siempre al lanzarse entre autos para salvar a una niña desconocida. Una historia de encuentros inesperados, heridas del pasado y un amor que nace donde nadie lo esperaba. Si este tipo de relatos te conmueven, te invito a suscribirte al canal y ayudarnos a alcanzar nuestra primera meta de 1000 suscriptores. Dale like si te gusta este contenido y cuéntame en los comentarios qué parte de la historia te tocó el corazón. Ahora sí, quédate hasta el final, porque a veces el amor llega envuelto en una tormenta. No sé por qué ese día tomé la calle Cuauhtémoc. No era la más directa para llegar al café y con la lluvia cayendo como si el cielo tuviera rabia, lo lógico hubiera sido buscar una ruta más corta. Pero algo me llevó por ahí. Llevaba los audífonos puestos pensando en él. Examen final de redacción periodística, en sí me alcanzaría para pagar la renta este mes. En sí todo este esfuerzo algún día valdría la pena. Y entonces la vi. Una niña. No tendría más de 5 años. Salió corriendo como si huyera de algo o buscando a alguien. Cruzó entre los carros sin mirar, con los brazos abiertos, y yo ni lo pensé. Sentí como el cuerpo me respondió antes que el cerebro. Solté mi mochila, me lancé tras ella y solo recuerdo los gritos. El chirrido de los frenos y el frío del asfalto cuando la abracé para cubrirla con el cuerpo. Cuando abrí los ojos, seguía viva, ella también. Me dolía el costado y tenía sangre en el brazo, pero la niña estaba entera, temblando entre mis brazos, con los ojos abiertos como platos. Y detrás de todo eso, escuché una voz de hombre. Lucía. Dios mío, Lucía. Era un grito cargado de miedo. Luego vi al hombre, traje empapado, corbata suelta, rostro desencajado. Corrió hacia nosotras y se arrodilló junto a mí. ¿Están bien? Está bien. Mi hija preguntó con la voz quebrada. Yo solo asentí, aunque apenas podía hablar. Él me miró como si no supiera si abrazarme o pedir perdón. Fue entonces, cuando llegaron más personas, alguien llamó a una ambulancia y en cuestión de minutos me vi en una camilla, rodeada de paramédicos. El hombre Gabriel, supe después, no se separó de mi lado ni un segundo. En el hospital me cosieron el brazo, me pusieron suero y me dijeron que todo estaba bien, que tuve suerte. Pero lo único que podía pensar eran los ojos de la niña, Lucía, tan parecidos a los de su padre, y en cómo él me tomó la mano cuando el médico terminó, diciendo, no sé cómo agradecerte esto. No salvaste la vida a las dos. No entendía por qué, pero sus palabras me dolieron más que la herida. Salí del hospital esa noche con el brazo vendado y la ropa aún húmeda. Me ofrecieron llevarme a casa, pero no quise. Me daba vergüenza que alguien como él viera el cuarto donde vivo, con paredes delgadas, sin agua caliente y con una cama que cruje con solo mirarla. Le dije que tomaría un taxi, aunque en realidad caminé hasta el metro. No entendía por qué me sentía tan confundida. Solo había salvado a una niña. ¿Por qué me dolía el pecho como si algo más hubiera pasado? 2 días después, mientras servía café a un cliente malhumorado, sentí una mirada fija sobre mí. Y ahí estaba él, Gabriel, con Lucía tomada de la mano, vestida con un suéter amarillo y una sonrisa tímida, se acercaron sin decir palabra. Lucía me abrazó como si fuéramos amigas de toda la vida y me dio un dibujo, ella, yo y su papá tomados de la mano bajo un arco iris. Casi lloro ahí mismo. Desde ese día empezaron a venir seguido. Al principio pensé que era una muestra de gratitud, una forma de asegurarse de que estaba bien. Pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más. Gabriel se quedaba más rato, me hacía preguntas sobre mis estudios, mis sueños, mi vida. Lucía se sentaba en la barra y me ayudaba a organizar servilletas o inventaba juegos. Con los clientes, sentía algo parecido a pertenecer. Una tarde, cuando el café estaba por cerrar, me ofreció llevarme a casa. Dudé. No quería que viera dónde vivía, pero había algo en su voz, en la forma en que me dijo no es por compromiso, Camila. Es porque quiero, que me hizo aceptar. En el camino no hablamos mucho, pero el silencio no era incómodo. Era como si estuviéramos escuchándonos de otra forma. Cuando bajé del auto, me tomó de la mano un segundo más de lo necesario. No dije nada. Solo sonreí, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar. No sabía si él sentía lo mismo, pero algo me decía que esa historia apenas estaba comenzando. Y tenía miedo. Porque cuando has vivido toda la vida esperando que algo bueno pase, y por fin pasa, lo primero que sientes es terror de perderlo. Después de esa noche, algo cambió entre nosotros. No fue algo dicho, fue algo sentido. Gabriela empezó a llegar solo algunas veces, sin Lucía. Se sentaba en la mesa del rincón, pedía café negro y me miraba trabajar. A veces hablábamos poco, a veces mucho. Me escuchaba como si mis palabras fueran importantes, como si nadie más existiera.
Y eso, viniendo de alguien como él, me descolocaba. Una noche, cuando ya estaba por cerrar, me ofreció llevarme de nuevo. Esta vez no dudé. En el auto hablamos de música, de cine, de cómo extrañaba a su esposa y de cómo yo nunca había tenido un amor que doliera de verdad. Fue ahí cuando lo miré diferente. Ya no como el hombre elegante y poderoso que llegó de golpe a mi vida, sino como un hombre roto, intentando empezar de nuevo. La primera vez que rozó mi mejilla con su mano fue tan sutil que dudé si lo había imaginado. No dijo nada, solo me miró con una tristeza dulce, como quien no sabe si tiene permiso para volver a sentir. Me fui esa noche con el corazón hecho un nudo. Por primera vez en mucho tiempo deseaba algo imposible, o al menos eso creía. Los días pasaban y él y Lucía eran parte de mi rutina. Íbamos al parque, al cine, a ferias de libros. A veces yo pensaba que era una locura. ¿Qué hacía yo, una estudiante pobre, entre ellos dos, como si fuera parte de una familia? Pero cuando Lucía me abrazaba y me llamaba mi Camila, y Gabriel me miraba con ese brillo en los ojos, quería creer que todo era real. Una tarde, mientras leía en el parque con Lucía dormida sobre mi regazo, Gabriel me preguntó si había pensado en trabajar en medios. Le conté que mi sueño era entrar a su empresa, pero que nunca me atrevía a intentarlo. Me animó, me dijo que debía hacerlo. Yo no sabía si hablaba como un mentor, como un amigo o como algo más. Lo único que sabía era que, cada vez que se iba, ya lo extrañaba antes de que cerrara la puerta del coche. Un domingo por la tarde, él me invitó a su casa. Dijo que Lucía quería que le leyera un cuento antes de dormir. Acepté con nervios y emoción. La casa era enorme, silenciosa, decorada con fotos antiguas y flores frescas. Me sentí fuera de lugar como una intrusa, pero Lucía me abrazó al llegar y me llevó de la mano hasta su cuarto. Después del cuento, se quedó dormida en mis brazos, y Gabriel me observaba desde la puerta con una ternura que nunca antes le había visto a nadie. Esa noche, cenamos los tres juntos. Nada lujoso. Algo simple que él mismo había cocinado. Hablamos de tonterías, de lo que Lucía quería ser de grande, de lo que yo soñaba con escribir algún día. Sentí algo que no conocía, paz. Una calma tan profunda que dolía un poco. Cuando me fui, Gabriel me acompañó hasta el portón y antes de abrirlo, me preguntó si todo eso que vivíamos le parecía tan irreal como a él. No supe qué decir. Solo asentí y bajé la mirada, temblando. Las semanas siguientes fueron las más dulces y confusas de mi vida. No éramos nada oficialmente, no había promesas ni confesiones claras, pero cada gesto, cada mirada, hablaba más que 1000 palabras. Él me tocaba el hombro al despedirse, me mandaba mensajes preguntando si había comido, Lucía me llamaba cuando tenía pesadillas. Yo sentía que estaba entrando en una historia que no era mía, pero que quería desesperadamente que lo fuera. Entonces decidí intentarlo. Postulé para la pasantía en su empresa. Lo hice sin decirle nada, no porque quisiera ocultárselo, sino porque necesitaba probarme a mí misma que podía llegar allí por mérito propio. Pasaron unas semanas sin respuesta y luego, una mañana, recibí el correo, estaba dentro. Sentí que volaba. Llamé a mi mamá llorando, grité sola en el baño del café, no cabía en mí de felicidad. Lo que no sabía es que, cuando entrara ese primer día a la redacción, Gabriel estaría en una reunión justo en ese piso, y que al verme, su rostro cambiaría por completo. Lo saludé con una sonrisa nerviosa, esperando que se alegrara por mí, pero no. Me miró como si no me conociera. Me llamó a su oficina y, con voz seca, me preguntó si todo lo que habíamos vivido había sido parte de un plan para entrar ahí. Me sentí como si alguien me hubiera, no supe qué responder. Me quedé muda, con la garganta cerrada, viendo cómo todo lo que habíamos construido se desmoronaba en segundos. Le expliqué que no tenía segundas intenciones, que ni siquiera estaba segura de querer postularme hasta que él mismo me animó a hacerlo, pero no escuchaba. Me interrumpía, me acusaba de haber jugado con su confianza. Me dolió más que cualquier otro rechazo en mi vida. No por el trabajo, sino porque él dudó de mí. Frente a sus jefes, me llamó deshonesta. Dijo que nuestra relación, sí es, que había existido, no influiría en decisiones corporativas. No supe en qué momento pasé de ser su Camila a ser una vergüenza para él. Salí de ahí con los ojos secos, pero el alma hecha trizas. Ni siquiera fui por mis cosas al café. Solo caminé. Caminar era lo único que podía hacer sin romperme en 1000 pedazos. Los días siguientes fueron grises. Dejé de contestar llamadas, de revisar el correo, de ver a mis amigas. Mi madre vino a verme una noche porque no respondía a los mensajes. Le mentí. Le dije que todo estaba bien. No podía contarle que el hombre que casi empezaba a amar me había tratado como si fuera un oportunista sin dignidad. Me daba vergüenza haberme ilusionado. Me daba rabia haber creído que podía ser amada así.
Sin condiciones. Pasaron 3 meses. No supe nada de él ni de Lucía. Intenté rehacer mi vida. Tomé un nuevo trabajo en una radio comunitaria, donde podía hacer reportajes sencillos. No era el sueño, pero al menos tenía algo que me mantenía ocupada. Las noches eran lo peor. Soñaba con ella, con su risa, con su manera de jugar con mis manos. Me dolía más extrañar a la niña que al propio Gabriel. Y eso me partía en dos. Hasta que una mañana de abril, recibí una llamada de un número desconocido. Era la voz de Gabriel. Sonaba distinto, roto. Me pidió verme. Me dijo que Lucía estaba enferma, que no quería comer, que lloraba por mí cada noche, que había preguntado 1000 veces por su Camila. Sentí que el piso se movía. No sabía si estaba lista para verlo, pero tampoco podía ignorar el dolor de esa niña. Respiré hondo y acepté. Nos encontramos en una cafetería cerca del hospital. Cuando lo vi entrar, supe que no era el mismo. Tenía el rostro más delgado, ojeras profundas y una expresión que mezclaba culpa, cansancio y miedo. No intentó saludarme con afecto, ni siquiera con confianza. Solo me miró como si no supiera si yo iba a quedarme o salir corriendo. Me ofreció un café. No lo acepté. Solo quería saber cómo estaba Lucía. Me contó que llevaba semanas sin querer hablar, que apenas dormía, que no quería ir a clases y que la última vez que le preguntaron qué deseaba para su cumpleaños, respondió, ver a Camila. Me dolió. Me dolió como si me hubieran arrancado algo del pecho. Entonces, sin decir una palabra más, me puse de pie y le pedí que me llevara con ella. No me importaba nada en ese momento. Solo verla. Lucía estaba en una camita blanca, abrazando el peluche que le había regalado el día que cumplió 5 años. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia mí como si el mundo se arreglara en ese abrazo. Me llamó mi ángel y me preguntó por qué me había ido. No supe qué decir. Solo la abracé más fuerte. Lloramos juntas. Gabriel se quedó en la puerta, mirándonos, sin decir nada. Los días siguientes volví a la rutina de antes, pero esta vez en el hospital. Le leía cuentos, le cantaba suavecito cuando no podía dormir. Traía pan dulce y jugo de manzana como antes. Lucía comenzó a mejorar. Su sonrisa volvió. Y con ella, poco a poco, algo en mí también comenzó a sanar. Gabriel venía por las tardes. A veces se sentaba en silencio. Otras, intentaba hablar, pero yo no estaba lista aún. Una noche, mientras Lucía dormía profundamente, me ofreció llevarme a casa, en el auto. No dijo nada hasta que estacionó frente a mi edificio. Entonces me miró y dijo, con una voz que nunca le había escuchado, perdóname, fui un cobarde. Me dejé llevar por el miedo y por lo que los demás podían pensar. Te humillé cuando eras la única persona que me había mostrado amor verdadero. No supe qué responder. Solo bajé la mirada y entré a mi casa. Durante días no supe qué hacer con ese perdón. Una parte de mí quería simplemente olvidarlo todo, seguir con mi vida lejos de él. Pero había otra parte, esa que todavía recordaba las sonrisas de Lucía, las miradas de Gabriel cuando creía que yo no lo notaba. Esa parte dolía. Y cuando algo duele tanto es porque todavía importa. Aunque uno intente negarlo, aunque finja que ya pasó. Gabriel empezó a aparecer más seguido en la cafetería donde había vuelto a trabajar. Se sentaba al fondo, pedía un cappuccino y se quedaba ahí en silencio, mirándome como si esperara una señal. A veces dejaba notitas dobladas junto a la taza. Frases simples como te extraño o la casa está vacía sin ti. Yo fingía que no las veía, pero las leía todas cuando se iba. Y lloraba en el baño, en silencio. Fue Lucía quien me volvió a acercar. Me pidió que la acompañara a visitar la tumba de su mamá y fui. Pensé que sería incómodo, pero fue distinto. Ella me tomó la mano todo el tiempo y me contó historias que su mamá había dejado escritas en un cuaderno. Hablaba de cómo quería que su papá volviera a sonreír. Y ahí, en medio de ese silencio lleno de ausencias, sentí como si Clara, desde algún lugar, me dijera, puedes quedarte. Unos días después, Gabriel me citó en el parque, ese donde siempre todo parecía menos pesado. Me propuso algo diferente. Nada de reconciliaciones rápidas. Nada de promesas. Solo una oportunidad, un puesto en el equipo de periodismo investigativo de su empresa. Sin favoritismos. Quiero que brilles por ti misma, Camila, porque vi quién eres. Y el mundo también merece verlo. Tardé en aceptar. Tenía miedo de mezclar otra vez mis sueños con mis sentimientos, pero acepté. Por primera vez, con la frente en alto y el corazón todavía un poco herido, entré a ese edificio no como la chica que él había besado, sino como periodista. Y ahí, frente a mí, escritorio, entre compañeros y reportajes, empecé a sentir que tal vez sí era posible empezar de nuevo. Esa semana no dormí bien. Tenía el corazón hecho un nudo. Me preguntaba si estaba exagerando. Si acaso no podía entender que él estaba dolido.
Pero algo dentro de mí se rompió cuando me gritó delante de todos. Podía haberme llamado aparte, podía haber confiado en mí, preguntado, pero eligió el desprecio. Gabriel siempre fue reservado, sí, pero yo creí que me veía, que me conocía. Me sentí usada, pequeña, como si todo lo vivido juntos no hubiera valido nada. La Lucía que adoraba mis cuentos, las tardes de lluvia en su biblioteca, los besos escondidos detrás del elevador, todo eso había sido solo una ilusión. Intenté concentrarme en otras cosas. Volví al café, retomé mis clases, me mantuve alejada de todo lo que me recordaba a él. El corazón tarda más en sanar cuando uno se sintió seguro, cuando pensó haber encontrado un lugar al que pertenecer. Lo peor era que Lucía me escribía. No directamente, claro. A veces me dejaba dibujitos en el buzón del café. O me mandaba notitas a través de su niñera. Cada uno de esos mensajes me partía al medio, pero yo no podía volver. No después de cómo me echó. No podía mostrarme débil. Me había prometido no volver a permitir que alguien me hiciera sentir menos de lo que soy. Pasaron 3 meses. El silencio fue largo, pesado. Hasta que una noche, mientras salía del turno en el café, me encontré con una figura esperándome bajo la lluvia. Era Gabriel. No tenía paraguas, su camisa estaba empapada y su rostro parecía más envejecido, como si no hubiera dormido en semanas. Apenas lo vi, el corazón me tembló. Mi primer impulso fue dar la vuelta, ignorarlo. Seguir caminando. Pero su mirada me detuvo. No era arrogante, no era el CEO orgulloso. Era un padre desesperado. Solo dijo, Lucía está enferma, y no deja de preguntar por ti. Por favor ven, no pregunté más. Subí a su auto, sin decir una palabra. El camino fue silencioso, pero no incómodo. Había demasiadas cosas sin resolver, demasiados fantasmas entre nosotros. Cuando llegamos, Lucía estaba en cama, con fiebre alta, abrazando el peluche que una vez le regalé. Al verme, sus ojitos se iluminaron, y se aferró a mi cuello como si yo fuera su medicina. Lloré. No podía evitarlo. Gabriel se quedó en la puerta, observando, sin intervenir. Esa noche me quedé en la casa, cuidándola como si fuera mía. Como si nunca me hubiera ido. Al amanecer, la fiebre bajó. Lucía dormía. Tranquila, respirando con paz. Me levanté para salir, pero Gabriel me detuvo en la cocina. Tenía los ojos rojos, la voz temblorosa. Fui un cobarde, dijo. No supe manejar lo que sentía, me dio miedo pensar que te amaba y que podía perderte. Y cuando te vi ahí, postulando, pensé lo peor. Quise destruirte antes de que tú me destruyeras a mí, yo no sabía qué responder. Solo lo miré. Había dolor en sus palabras, pero también verdad. No me pidió que lo perdonara, me pidió que lo escuchara, y eso hice. Pasaron días antes de que pudiera pensar con claridad. No volví de inmediato, no porque no los amara a él y a Lucía, sino porque necesitaba asegurarme de que no me estaba traicionando a mí misma. Pero algo sí cambió, Gabriel no me presionó. Me enviaba mensajes breves preguntando cómo estaba, contándome cosas pequeñas de su día o enviándome dibujos de Lucía. Era como si me dijera, aquí estoy, si quieres volver. Y cuando finalmente regresé, lo hice con mis propios pasos, mis propios términos. Me invitó a cenar en su casa, sin protocolo, sin palabras grandiosas. Y esa noche, por primera vez, hablamos como dos personas que se habían roto y estaban dispuestas a reconstruirse desde la verdad. Después de eso, Gabriel me ofreció un puesto en su empresa. No como favor, no como compensación, sino como una oportunidad real por mi talento. Dudé, claro que sí. Tenía miedo de que todo se mezclara, de que otra vez se cuestionaran mis intenciones. Pero esta vez, él puso condiciones claras, transparencia, respeto y un equipo que me valorara por lo que sabía hacer. Y acepté. Empecé como reportera en un programa cultural. Pero pronto mis ideas para un proyecto de investigación juvenil llamaron la atención. Fue ahí donde encontré mi voz, donde sentí que, por fin, podía alzarla sin miedo a que me callaran. Gabriel no solo fue mi jefe. Fue mi apoyo silencioso, mi admirador discreto. En la oficina, nunca hubo gestos públicos de afecto. Pero en casa, las cosas florecían con una suavidad que me desarmaba. Lucía me llamaba mi Camila, y cada vez que me tomaba de la mano al caminar al parque, sentía que pertenecía. No a un cuento de hadas, sino a una realidad imperfecta, pero profundamente mía. Empezamos a construir algo nuevo, no sobre el poder, ni sobre la culpa, sino sobre la ternura. Sobre los segundos intentos. Y en esos silencios cómodos, en los desayunos compartidos y las tardes en familia, comprendí que ya no estaba sola. A los pocos meses, creamos juntos una fundación con el nombre de la esposa fallecida de Gabriel. Él fue quien tuvo la idea. Dijo que Clara siempre había querido ayudar a jóvenes sin recursos, y que ahora tenía sentido hacerlo conmigo. Era su forma de cerrar un ciclo, de sanar.
Yo dirigí el primer programa de becas para periodistas en formación. Fue uno de los momentos más significativos de mi vida. Me vi reflejada en cada estudiante que llegaba con miedo y hambre de contar historias. Gabriel me miraba desde el fondo del auditorio. Con Lucía sentada en su regazo, y supe que todo lo que habíamos pasado valía la pena. Una noche, mientras cenábamos en la terraza de nuestra nueva casa, Gabriel me tomó de la mano y sin anillos ni protocolos. Solo dijo, gracias por salvarla y por salvarme a mí también. Yo sonreí, porque entendí que, a veces, los actos más pequeños, como lanzarse por una niña en medio del tráfico, pueden cambiar todo un destino. Y aunque jamás soñé con una historia de amor así, tampoco la cambiaría por ninguna otra. Porque fue real, porque dolió, porque nos costó, y porque, al final, fue nuestra. Algunas personas dicen que el amor verdadero llega sin aviso, sin lógica, sin plan. Y quizás sea cierto. Yo nunca imaginé que, al salir de casa esa mañana, bajo la lluvia, con los zapatos empapados y la mente en un examen, terminaría encontrando a la niña que cambiaría mi corazón y al hombre que aprendería a cuidarlo. No fue un camino fácil. Tuvimos que desaprender prejuicios, romper barreras invisibles, sanar culpas que ni sabíamos que llevábamos. Pero también reímos. También nos sorprendimos con lo cotidiano, una sopa caliente, una canción en la cocina, una siesta compartida con Lucía en el pecho. Lo nuestro no fue perfecto, pero fue de verdad, y eso, para mí, es lo que importa. A veces me preguntan si lo volvería a hacer. Si volvería a lanzarme a esa avenida por una niña desconocida. Y no sé cómo explicar que no fue una decisión racional. Fue instinto, fue impulso, fue algo que simplemente ocurrió, y sí, lo haría 1000 veces más. No solo porque salvé una vida, sino porque ese acto me llevó a salvarme también a mí. Me sacó del piloto automático, me obligó a mirar de frente lo que quería, lo que merecía, lo que estaba dispuesta a defender. Y encontré algo más grande que un sueño profesional o una historia bonita. Encontré un hogar. Hoy Lucía tiene una risa que llena cualquier habitación. Gabriel, aunque sigue siendo reservado, aprendió a decir te quiero sin palabras. Y yo sigo escribiendo. Sigo contando historias. Algunas duras, otras esperanzadoras. Pero todas con una verdad de fondo que la vida puede cambiar en un segundo. Que hay milagros escondidos en días grises. Y que a veces, lo que parece un accidente es, en realidad, el inicio de algo profundamente hermoso. No sé cómo será el futuro. No sé qué retos vendrán. Pero sé que, mientras estemos juntos, podremos con lo que sea. Nunca volví a caminar distraída por la ciudad sin pensar en lo que puede pasar en un parpadeo. A veces, en medio del tráfico, recuerdo esa escena como si fuera un sueño. Pero luego escucho la vocecita de Lucía gritar Camila. Mira lo que dibujé, y todo cobra sentido otra vez. No fue un sueño. Fue real, es real, y cada día agradezco por haber estado en el lugar correcto, en el momento justo, por no haber dudado, por haber cejido mi corazón incluso cuando no sabía qué iba a pasar después. Porque ese salto cambió 3 vidas para siempre. Si llegaste hasta aquí. Gracias por escuchar mi historia. No busco admiración ni lástima. Solo quería contar lo que viví. Porque a veces, lo más poderoso que podemos hacer es compartir lo que nos transformó. Y si tú estás pasando por algo que te duele, que te rompe o que parece no tener sentido, no te rindas. La vida tiene formas muy raras de guiarnos hacia lo que necesitamos. A mí me llevó directo al amor, a la familia y a una versión de mí misma que jamás pensé que conocería. Todo empezó con una niña, una lluvia y un salto de fe.